Ok, le estaba diciendo que entonces todo tiene que ver, y cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios te vas a dar cuenta que todo está conectado, pero hay algo que sucede que es importante que nosotros nos demos cuenta, es de que aunque toda la palabra está conectada y nosotros pues decimos que somos hijos de Dios y asistimos a la iglesia, convivimos con los que les decimos hermanos, pero en nuestra vida diaria hay una falta de conexión de la palabra con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y con la respuesta que nosotros damos a todas las circunstancias de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos invita y lo que Pablo nos exhorta? Es que nosotros logremos tener esa conexión de que nuestra vida esté conectada a la palabra, pero que no solamente nuestra vida, sino nuestra mente. Por eso habla Dios, digo, habla la palabra de Dios acerca de que renovemos nuestro entendimiento para que entonces nosotros cada vez más podamos pensar bíblicamente, que cada vez nosotros podamos más responder a la vida bíblicamente y que entonces ya cada vez más nosotros tengamos que ver en nuestra actitud de siervos de Cristo con una respuesta que tenga que ver constantemente con la palabra de Dios. Ahí es donde yo digo que muchos de nosotros podemos ser unos teólogos de la palabra, podemos entrar a seminarios, podemos estar bien capacitados para poder enseñar la Biblia, pero que nuestra vida no refleja lo que nosotros sabemos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos a partir de este momento empezar a conectar nuestra vida con lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver cómo se ve ese conocimiento que yo tengo de Dios, llevándolo a la práctica. Una de las cosas que yo he dicho en algunas ocasiones es de que yo pensaba que la parte más emocionante de mi vida la experimentaba cada vez que yo saltaba de un avión. Y para mí, pues es una de las grandes experiencias que yo vivo cada vez que abren la puerta del avión y que veo que vamos avanzando cada uno hasta que me toca a mí pararme en la puerta, ver a 90 grados el otro que ya salió, para entonces salir yo. Entonces, cuando yo doy ahora sí que el primer salto y empiezo a experimentar cómo la gravedad empieza a jalarme a la tierra, cómo el aire siento que me empieza como a detener, como si estuviera volando. Entonces yo decía, pues esta sensación no hay ninguna otra cosa que me la pueda dar allá en la tierra, ¿no? Y unos empiezan a decirle, hacerte como adicto a la adrenalina, ¿no? La bicicleta pues me da lo mismo y cualquier cosa que que me mantenga despierto y con todas mis, que tenga que estar completamente al pendiente de lo que está pasando segundo a segundo, pues eh, para mí es una de las mayores experiencias y por eso me gustan esta clase de deportes. Pero algo que yo empecé a experimentar es cuando yo empecé a dar pasitos con respecto a la palabra de Dios y luego que empezaba a experimentar aquellas cosas que Dios empezaba a afectar mi vida, entonces yo empecé a decir que estaba equivocado, que aquella cosa que yo pensaba que no había algo mayor que me podía dar esta sensación, empezó a hacerlo pues la palabra de Dios. Entonces, ahora que tengo un año y medio, pues les puedo decir que en estos últimos meses, pues cada vez lo que afecta a la palabra de Dios a mi vida cuando la leo, pues es mayor.
Y para mí es muy importante que cada uno de ustedes pueda evaluarse y pueda decir qué tanto te está afectando el evangelio a tu vida, qué tanto de lo que tú estás aprendiendo hoy estás llevando a la práctica, cuánto de lo que tu deseo te lleva a caminar como cristiano realmente tiene que ver con una conexión con Dios o tiene que ver con tus propios deseos eh, ministeriales. Entonces, a partir de este momento, va a haber preguntas que deseo que ustedes puedan contestarlas en vulnerabilidad, que puedan ustedes expresarse sin el temor de poder ser criticados o ser expuestos, sino dejar que cada uno de ustedes pueda ser ejemplo al otro de lo que Dios está haciendo en su vida, pero también de lo que ustedes pueden estar siendo afectados con respecto a su corazón. Este, bueno, y antes de comenzar, acuérdense que les dejé una tarea y honestamente, ¿quién de ustedes se aprendió este versículo? Levante la mano Yo quien no, sí. lo olvidé. Yo ¿No? casi. Casi, casi. Te lo puedo decir hasta donde me quede. Nada más con los ojos cerrados. A ver. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo permanezco. Pero mientras permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes, darán muchos frutos. Digo, pues estoy parafraseando porque no. Sí, está Pero es bien. más o menos como me lo aprendí. Y el que no permanece en mí, no podrá dar nada, algo así. Bueno, en la traducción Alejandro Morales estuvo correcto. Bueno, una invitación es que, aunque esto parezca de, de escuela dominical de niños, es importante que nosotros empecemos a practicar la memorización de la palabra de Dios. De verdad, no es una cuestión de memorización, sino cuando tú vas en tu vida diaria experimentar cosas, debes de tener esto presente. Este, pues bueno, yo sí me lo memoricé y luego si quieren más adelante se los digo. Pero es importante que nosotros podamos hacernos el reto o el compromiso de por lo menos estarnos aprendiendo un versículo por semana, que es muy poco y es mucho tiempo, para que luego esto ya se nos convierta en una costumbre y después cada vez nosotros podamos tener más evangelio en nuestra mente que nosotros podamos usar para nosotros mismos y para los demás. Muchas veces nosotros tenemos que dar, por decir una palabra de aliento a una persona, y pues no hay mayor palabras de aliento que le puedas dar que la palabra de Dios. Eh, entonces, hoy se las paso, es la primera semana, pero por favor inviertan tiempo en aprenderse esta parte sencillísima y al final viene otra, así que se les va a ir acumulando y la próxima semana pues ya les va a tocar decir dos y así sucesivamente, ¿no? Ok, vamos a recordar, acuérdense que el libro consta de tres partes, ya terminamos la primera parte que tiene que ver con conocer a Jesús, y poder entonces nosotros empezar a anclar nuestra vida en ese Jesús que ahora pues ya nosotros conocemos, ¿no? Y ya estamos iniciando la parte 2 que es transformados por Jesucristo y pues nosotros sabemos que esta transformación empieza de adentro hacia afuera, entonces estamos en el 7 que es de adentro hacia afuera, la segunda es mantén la bola en el juego, el mayor poder del mundo y el 10 ¿te pareces a tu padre? Porque miren, esto es una pregunta sumamente importante que nosotros tenemos que hacernos.
los casados, cuando tienen una situación con su esposa y tú le respondes, tú puedas decir, le estoy respondiendo como mi padre, o sea, como Dios, o como Jesús le respondiera, o los jóvenes, los solteros, esto que estoy haciendo, lo haría Jesús, o cómo respondería Jesús a esto que yo estoy respondiendo. Y esto es importante porque el principal llamado de nosotros los cristianos es que cada vez por el poder de Dios nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces hay una invitación a que nosotros podamos cada vez más parecernos a Él. Entonces, en este proceso de cambiados de adentro hacia afuera, es importante que ustedes sepan cómo funciona esto. Si ustedes no logran conectar su vida con el Evangelio, van a pasar años y mucha gente va a decir, pues es que no cuadra lo que dices con lo que haces. Y a mí, bueno, me ha tocado experimentar de personas que me han enseñado mucha palabra de Dios, pero que lamentablemente sus hechos no van acorde a lo que me enseñaron. Y por eso es importante, pues primero que yo lo que les estoy enseñando, pues yo lo esté experimentando, ¿no? Y que yo pueda decirles a ustedes algo que ya experimenté y no solamente algo que ya sé. Entonces, como sé que esto es importante, entonces lo recalco mucho. Tú tienes que lograr que todos los días, en todas las áreas de tu vida, estés consciente de que tu vida tiene que estar conectada a Jesucristo, que tu vida tiene que ser una respuesta a aquel que te salvó y que tú puedas entonces verdaderamente ser un siervo de Dios, un siervo de Cristo, porque tú dependes de obedecer sus órdenes, dependes de obedecer su palabra y que cada vez este mentor eterno este, te haga parecer, que tú te parezcas cada vez más a Él. Entonces, recalco esto, es importante que tú empieces a conectar tu vida con la palabra de Dios. Y hoy no les voy a aventar una tonelada de versículos, sino solamente les voy a dar uno porque ese uno tienes que conectarlo a tu vida. Tu vida tiene que estar conectada a ese versículo. Así es la manera en cómo Dios va a empezar a afectar tu vida. Obviamente que dentro de estas prácticas es memorízate la palabra, que la palabra esté en ti y que tú puedas entonces llevarla a cabo en tu vida. Eh, la parte 3 por eso es importante o era importante, sigue siendo importante que pudiéramos caminar los que estamos ahorita las 12 semanas, porque tu caminar en este proceso va a quedar pues inconcluso, ¿no? Va a quedar cortado y que pudieras entender el proceso que llevamos aquí en poder al final estar anclados verdaderamente en Jesús. Si quieren, dígale a Carlos, pues que está bien, que no hay problema si no se puede conectar, porque lo voy a dejar grabado y ya lo voy a subir para que lo vean completo. Entonces, la parte 3 es ganas en Jesucristo. Mi deseo y mi exhortación es de que tú, cuando llegues a la parte 3 que esto ya sea una realidad, si no es que ya lo es, que tú estés ganando en Jesucristo, que puedas entender cuál es la pelea de la buena batalla de la fe, y luego el 12 dice, haz aquello para lo que fuiste llamado. Entonces, nosotros estamos ahorita en el punto 7, que es cambiados de adentro hacia afuera. Parte 1, conocer a Jesús. Parte 2, ser afectado por aquel que tú ya conoces. Y vamos a empezar con preguntas. Quiero, el que quiera contestar, ¿no? Y con toda honestidad, que me digas cuál es tu propósito en la vida. No quiero una respuesta de escuela dominical, sino quiero la neta. Ahorita, en este momento, ¿cuál es tu propósito en la vida? Empezamos con Alfonso.
Tenía parado el micro. Sí, sí. Sí. Dale. Mi propósito en la vida, fíjate que me conectó mucho lo que decía el libro y aquí lo subrayé algunas partes. Dice aquí que nuestro propósito debe de ser acercar más, o sea, como compartir el evangelio y que esto llegue. Pero, Y entonces, ahí sí, voy. Y entonces dije, wow, en mi caminar, en el evangelio, ¿a cuántas gentes yo he podido alcanzar? Entonces me puse a hacer un recuento, ¿no? Y digo, pues es pobre mi resultado. O sea, mi propósito, ese que dice ahí, no ha sido. Me quedé pensando en este barco sin un rumbo, ¿no? Sin un propósito. ¿Cómo vas a llegar a él si no tienes este propósito y no estás encaminado? Entonces, me hizo hacer mucha reflexión en que mi propósito en la vida es poner como las herramientas, poner los métodos y los medios para que más gente pueda conocer a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente yo no haya hablado o haya salido palabra de mi boca para ir a alcanzar a más, pero sí estoy buscando que el camino esté listo para que quien sí lo haga tenga los medios. No sé si me estoy explicando. O sea, sí, hasta ahorita en mi recuento de los años en función a esto, digo, mi resultado ha sido pobre. Y lo que sí estoy haciendo es apoyar y poner las bases para que otros estén, o sea, que la palabra sea, que llegue a puerto con mayor facilidad. Entonces creo que ese sería mi propósito. ok, perfecto. Jonas, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y te digo, pues lo repito, ¿no? No me den una respuesta de escuela dominical, sino realmente cuál es o sea, ahorita cuál es tu propósito en la vida. Tú ayer y antier, o sea, han estado ustedes caminando en ese propósito. ¿Cuál es su propósito en la vida? Por ejemplo, digo, voy a adelantarme un poquito. Jonas quiere tener empresas, ¿no? Tiene raíces y todo ese rollo. Cosas así. ¿Cuál es tu propósito en la vida, Jonas? Ok, pues mira, de entrada, o sea, ya que estamos hablando en algo sincero, o sea, no tengo una descripción y decir, esto es exactamente, de entrada no tengo eso. Ahorita, la verdad, con esta pregunta, pues me puse a pensar esto. Digo, aquí estamos hablando de propósito en la vida, en la parte, pues, de Dios, ¿no? En el caminar que tenemos. En realidad, Quizás pues tengo, ¿qué ibas a decir? no, que en realidad estoy hablando del propósito general de tu vida. O sea, tú tienes un propósito, aunque sea Sí, quejados no muy claro, pero tienes ahorita un propósito en la vida. ¿Cuál es? sí, pues mira, siendo completamente honesto ahorita, uno de los propósitos que quiero realmente en mi vida es, sabemos que Jesús dejó muy claro, ¿no? A sus discípulos qué es lo que tiene que hacer y ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Pero ahorita, pese a que pues estoy medio activo en algunas áreas de la iglesia, siento que no he encontrado si bien ahorita yo creo que muchos de nosotros nos toca hacer varias cosas, ahorita no he encontrado ese, como ese lugar donde diga, sabes que yo quiero servir a Dios, porque de entrada es servir a Dios, pero me gustaría saber bien exactamente eh, en qué área o en qué dones yo puedo utilizar de mi vida para poder cumplir con este cometido que nos dijo Jesús de una forma tan tácita. Entonces, ahorita, pues el propósito realmente es buscar en qué área realmente puedo estar ejerciendo esto que dijo Jesús.
digo, no necesariamente tengo que solamente hacerlo dentro de esta área, ¿no? Pero personalmente sí me gustaría hacerlo. Unos dicen, yo quiero ser pastor o quiero trabajar para eso. Otros dicen, no, pues quiero ser misionero. No, pues yo me quiero clavar en la onda de la música. Yo quiero X, ¿no? Y muchos tienen como esa idea de lo que quieren hacer y dónde quieren ejercer. La verdad, ahorita yo no la tengo tan claro. Si bien me gusta hacer muchas cosas y disfruto mucho hacer muchas cosas, pero no he encontrado en este punto eh, que es donde yo me quiero desarrollar en esta vida cristiana. Y repito, no necesito esto para ya empezarlo a hacer, pero pues estoy en búsqueda de eso, ¿no? Sí, ok. Esta pregunta, quiero que ustedes la vean como su plan actual de vida. Obviamente nosotros tenemos que saber que nuestra vida ya tiene que ver todo con Dios, tiene que ver todo con el plan de Dios en nuestra vida, pero la realidad es de que si nosotros podemos evaluar lo que hicimos los últimos meses o este último año, podemos decir hoy que mi plan es más tirado a mi economía, a mis planes por los solteros de casarse o nosotros los casados. O sea, nuestro plan de vida está más ligado a lo que yo deseo obtener en lo que yo hago todos los días, a buscar el propósito de Dios de ir y alcanzar a más almas. Ahora, hay otro propósito mayor que ese, que ahorita lo vamos a ir viendo, pero quisiera nada más un comentario más. Te lo voy a dejar a ti, Alfie. Eh, ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahí está. Pero no sé qué le moví aquí. Permítame. Ok. Bueno, lo que está escuchando ahí de Alfonso y Jonash, ¿no? Es muy enfocado yo creo que a las cosas de Dios, pero pues igual lo podemos, ahora si lo vemos en la vida terrenal, yo creo que uno de mis propósitos, a mí siempre ha sido con mi talón de Aquiles el no haber terminado como una carrera profesional, ¿no? Ese es como un propósito mío de terminar esa carrera universitaria, ¿no? Que es como algo que me deja intranquilo. Será por la gente que me rodea y todo eso, ¿no? Que todo es pura gente preparada y a veces como que me pega en el orgullo, ¿no? Pero yo creo que eso sería uno de mis propósitos ahorita. Si estamos hablando en las cosas de Dios, creo que mi propósito es serle fiel, siempre estar para todo en las cosas que ahora sí que la palabra de Dios nos manda. Ah, siendo sincero, desde que salí de aquel lugar donde andaba, no sé si aquí sepan, ¿no? Que pues estuve preso en Estados Unidos por, por situaciones, ahora sí, que no fueron pues culpa mía, ¿no? Simplemente soy muy dado a confiar mucho en las personas y doy mucho mi confianza a las personas y eso fue lo que me llevó a ese lugar. Ok, pero yo creo que ahí estuve muy enfocado en buscar esa búsqueda tan profunda en las cosas de Dios, en donde uno puede ver el milagro, ¿no? Salí de ahí, ok, creí que mi vida iba a continuar así, estar bien sumergido, pero pues ahora sí, desafortunadamente, pues no ha resultado como yo tenía planeado, pensado Hola, Dulce. estar en tan sumergido, estar en la presencia de Dios, ¿no? Y yo creo que yo lo he comprobado por tantas cosas que me han pasado en mi vida, que sé que mi propósito, yo siempre decía que qué es lo que yo quiero en la vida, pues que Dios me use, ¿no? Que me use y así pase lo que tenga que pasar y esté donde tenga que pasar, que me han dicho, ten cuidado con lo que pidas. Digo, pero si antes yo vivía peor, digo, ¿por qué ahora estando con Cristo voy a tener como ese miedo, ¿no? Pero mi propósito yo creo que es en la vida, en las cosas de Dios, yo creo es, ahora sí como dice
el libro es parecerme a él. Perfecto. Ahora, viene otra pregunta. Yo esperaría que cada uno de nosotros podamos como decir, ese es mi propósito, el que acabo de decir, pero lo que yo estoy haciendo todos los días es para lograr ese objetivo o lograr ese propósito, porque obviamente si nosotros como cristianos que estamos hablando de cosas de Dios, pues muchas de nuestra respuesta tiene que ver con el propósito que tú quieres que sucede en tu vida, en esta vida con Dios. Pero la cosa es que tú puedas analizarte y puedas decir, eso que yo estoy haciendo todos los días actualmente me va a llevar a que ese propósito sea real o realmente estoy buscando otro propósito, ¿no? Una cosa es como el deseo que quisieras que sucediera, pero la otra es qué estoy haciendo yo para que eso suceda. Entonces, la otra pregunta es, ¿crees que tu vida tiene un propósito y significado superiores o superior? Dale, Eddie. Fíjate que esa pregunta es básica en el ambiente secular, si quieres decirlo. Yo lo he empujado a que sea tu plan de vida. Es un término que ya existe. El plan de vida es en las diferentes áreas de tu vida, cuáles son los propósitos que quieres cumplir en el personal, profesional, de salud, en el ministerio. Hay un objetivo en cada uno de ellos. No hay, voy hacia la deriva. Bueno, necesita existir. Y lo que hoy estamos haciendo está abonando hacia ese camino. O sea, me siento yo muy identificado con esta parte del libro, me gustó un montón. Y eso es lo que busco transmitirle sobre todo a mis clientes y amigos cercanos. Ayudarles a uno definir estos propósitos. No decirte cuál es tu propósito, porque ese es tu propósito, pero sí abrirte el panorama a decirte, necesitarías poder atacar todos estos para poder llegar a puerto. ¿Y qué estamos haciendo ahorita que nos va a llevar ahí a ese lugar a donde quieres ir? Entonces, justamente la semana pasada, por ahí te lo mandé, Jonash, no sé si lo viste, pero allá hay otro mecanismo. Cuando yo estaba en la carrera se llamaba plan de vida, luego le pusieron círculo de la vida, ahorita lo vi en 5.25 y es un mecanismo muy parecido. En el fondo es esto, lo que hoy estás haciendo está abonando para eso, y si específicamente tu mayor propósito es el servir al ministerio, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo es suficiente lo que hoy estás haciendo para abonar hacia allá? ¿O no? Y eso tiene que ver con cultivar también a ti mismo, por ejemplo, lo que estás empujando, ¿no? Tu libro, ¿estás dedicándole tiempo a esto para que rinda el fruto o no? Es una pregunta como muy personal, ¿no? Y a lo mejor con el pastor de manera individual, ¿cómo lo exponenciamos? Entonces, me conectó mucho esa parte porque es algo que hago yo constantemente con los clientes. Nada más, esa era mi participación. Sí, es exacto. Digo, qué bueno que lo comentaste. Mira, por ejemplo, yo les voy a poner algo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo esta semana decidí sanear mis finanzas personales. Entonces, le digo a Jonash, oye Jonash, pues encárgate, o sea, págate tú mi sueldo y encárgate de pagar mis deudas, ¿no? Y él me dice, no, o sea, me dijo sí a otras cosas, pero me dijo, no, eso es tu responsabilidad. Ah, ok, perfecto. Entonces, recordé una frase, porque lo primero que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para avanzar un poco más rápido? Y recordé una frase de un amigo que dijo, los bienes son para solucionar los males, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué de lo que tengo ahorita no necesito? Entonces ya hice una lista de cosas que tengo que no uso, pero que tienen un valor
Entonces los puse ayer a todos a la venta, ¿no? Ayer vendí una. Ya puso como esclavo a Gael. Dije, no, no lo necesito tanto. Y de hecho ahorita desconectándome viene una persona de Ensenada por otra cosa que puse a la venta y ya la compró, ¿no? Entonces, ahorita es como parte de mis objetivos esa, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad de nosotros? Primero, pues que vamos en la vida, pues tropezándonos con ella, ¿no? Hay situaciones que vienen que no esperábamos, planes personales que no se cumplieron, y algo que también sucede mucho, y más aquí entre hermanos, es emociones personales. O sea, hay cosas que yo pensé que iban a pasar dentro de un grupo de cristianos o de hermanos que no está pasando y ahorita estoy sintiendo esto por esta situación. Y muchas otras cosas, ¿no? Que podemos estar como experimentando que no estaban dentro de aquellos planes que nosotros pensamos que iban a suceder en aquellas cosas que nosotros estamos decidiendo hacer. Por ejemplo, ahorita en Horizonte Tijuana, pues yo creo que todos llegamos con ciertas expectativas personales o expectativas de iglesia, que algunas me imagino sí se han cumplido, pero muchas otras me imagino que no. Y esto está dentro de los mismos propósitos generales en los que nosotros estamos como empujando para que sucedan. Entonces, ahorita yo quisiera algo por ejemplo, que Eddie en su empresa me ha enseñado y que me ha volado la cabeza es saber que si tú no tienes los medibles, entonces tú no puedes saber en dónde te encuentras. Si los famosos KPIs, o sea, necesitas tú tener un punto de medición para poder entonces poder evaluar dónde te encuentras. Allí en la empresa yo tengo varios vendedores y yo le preguntaba a un vendedor, oye vendedor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ves? Me dice, increíble, dice, vendo cada día más, o sea, su visión del mismo decía, estoy al 100, o sea, estoy cañoncísimo, ¿no? Y mi percepción era, no, pues estás al perro, ¿no? Pero eran percepciones, era su percepción y era mi percepción. Entonces, lo que necesitábamos es tener un parámetro dependiendo del proyecto de la empresa para poder evaluar realmente dónde se encontraba. Entonces nosotros como cristianos, por ejemplo, ya dijimos cuál es nuestro propósito, número 1, y 2, que hay un propósito mayor. Entonces, para que tú puedas saber dónde te encuentras, necesitamos un parámetro. Nosotros tenemos que saber que la prioridad de nuestra vida lo puse como algo que debería ser vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, la prioridad de nuestra vida debería ser vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Y viene una pregunta, ¿sabes tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si yo te diera 3 segundos para que contestaras lo que tienes en tu mente, posiblemente necesitarías reflexionar un poquito más y posiblemente las respuestas de cada uno variarían. O sea, cada uno diría lo que cree que es el propósito de Dios para tu vida. Pero entonces todavía, bueno, por lo menos ya tenemos como un zoom out, ¿no? Estamos viendo de lejos. Sabemos que hay un propósito de Dios en mi vida, pero no sé si lo estoy viviendo. Entonces tenemos que hacer un zoom in y entonces empezar a evaluar, empezando a hacer preguntas, ¿no? Y entonces yo me encontré con estas 5 preguntas. Y luego viene, esta pregunta ya la hicimos, ¿no? ¿Cuál es ese propósito de vida? Ya a cada quien expresó más o menos cuál es el propósito. Otra pregunta es, ¿conoces el propósito y el llamado de Dios para ti? La otra pregunta es, ¿a dónde te diriges? Aquí empiezo a abrir ahora sí que la pregunta a ustedes.
¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Número 1. Si es un sí, ¿vas hacia ese propósito? O sea, ¿hacia dónde te diriges? Ahorita dije, por ejemplo, Alfie, ¿no? Pues quiero parecerme a él y servirle y bla, 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 ¿no? En este momento, Alfie, ¿a dónde te diriges? O sea, ¿la evidencia de tu vida todos los días indica que vas para allá? ¿Cuál sería tu respuesta? Y luego la otra, que dijera, ¿sabes qué? Sí, ok, sí, 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 se está cumpliendo el propósito porque sé cuál es mi llamado y voy para allá. ¿Estás avanzando? O sea, ¿en qué paso vas? ¿En qué escalón vas de este propósito de Dios en tu vida? Ahora, y luego esta última pregunta, ¿sabes a dónde te llevará tu actual dirección? Para que tú puedas entonces evaluar si ese propósito de Dios en tu vida está llevándose a cabo, si tú ya vas caminando hacia allá. Eddie, si estuviéramos hablando de empresas o de una empresa, ¿cuáles preguntas serían las que tú hicieras para que esta persona pudiera evaluar su proceso a culminar el propósito de su empresa? Pues definitivamente es tener una claridad de hacia dónde quiere llegar. O sea, ¿tienes una claridad de dónde quieres llegar? O sea, más que subjetiva, más objetiva y medible. Tiene que existir esa claridad de que sea un tangible, o sea, que se pueda medir y que no sea, pues, o sea, entiendo, parecerme a Cristo, sí, ¿en qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo eso lo podemos aterrizar a que pueda ser vivencial, a que podamos medir que eso está sucediendo? Esas serían mis preguntas. Primero, la claridad de lo que estás buscando como objetivo. Ok, gracias. Segundo, ¿cómo vamos a ir viendo el avance? O sea, ¿en función a qué? Exacto. Por ahí Gracias. me iría. Ok, miren, yo hace tiempo estuve hablando con mi hija. Yo le hice la pregunta, ¿tú cómo ves tu vida? ¿Cómo ves los pasos que tú estás dando, los que la has regado y los que los has hecho bien? Y ella me dijo algo que yo no conocía. Decía, lo que pasa es que nosotros, los jóvenes, estamos siendo tan influenciados por un romanticismo de la vida que nos lleva a hacer cosas pensando que no vamos a tener consecuencias. Yo le dije, no te entiendo. ¿Qué quiere decir el romanticismo de la vida? Entonces ya me puso un ejemplo. Dice, por ejemplo, mis amigos de la prepa, cada vez que hacen reuniones en su vida romántica, piensan que por fumar marihuana, tomarse su Monster, tomar alcohol, fumar un cigarro, están llevando a cabo esa vida tan apasionada y romántica sin consecuencias. Y luego, esto yo lo quiero bajar a la iglesia. La iglesia vive dando frases de una cristiandad romántica. La cristiandad romántica, como dijo Eddie, es subjetiva. Quiero parecerme a Jesús. Quiero entregar mi vida y hacer todo lo... Sí, súper. Eso es la parte romántica. Pero vamos a bajarlo a la realidad, vamos a bajarlo a nuestra vida cotidiana, vamos bajándola a lo que yo estoy haciendo hoy o lo que hice ayer, para entonces poder empezar a dirigir mi vida al plano donde el propósito de Dios empiece a cumplir en mi vida. Entonces, en mi plan, ¿es mi plan o es el plan de Dios? Este es uno de las preguntas no subjetivas, sino objetivas. Pero para eso tú tienes que meditar en tu vida y poder decir, no, pues estoy llevando a cabo mi plan porque yo quiero ir
terminar este año con esto y con el otro y el próximo año esto y en 3 años retirarme. Bueno, mi plan. Pero ¿qué de tu plan? ¿En qué parte de tu plan está el plan de Dios? Este es el plan mayor. O sea, este es tu llamado mayor. Esto es lo que está por encima de todos tus planes y los planes subjetivos de tu fe o de tu cristianismo. Es llegar a ser como Jesús. Entonces, esta es como la parte práctica y clara de la vida. Ok, ¿para cómo yo puedo llegar a ser como Jesucristo? O sea, fuera de ir y alcanzar personas y servir en la iglesia y predicar o enseñar o servir o lo que sea, ¿cómo yo puedo encaminar eso a que cada día me parezca más a Jesús? Y ahí es donde entonces dije, ¿sabes qué? No, no necesitan más información. Necesitamos empezar a aterrizar las cosas para que entonces pueda tener un efecto en nosotros. Yo les vuelvo a decir, necesitamos que cada uno de nosotros podamos conectar nuestra vida al Evangelio. Y vamos a ver que dentro de esta dinámica, primero hay un Espíritu Santo que actúa en nosotros. Si es que hay un Espíritu Santo. Si yo soy salvo, hay algo que ya sucedió en mí. Y si hay algo que ya sucedió en mí, entonces tiene que empezar a dar fruto externo como evidencia de eso que ya pasó dentro de mí. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Con la palabra de Dios. Entonces, nuestro llamado es que cada vez que nosotros podamos vernos al espejo, puedas decir, sí, hoy hice esto, que esto hubiera hecho Jesús. Yo Para respondí, la otra agarras una menos pixeleada, ¿no, Paro? no encontré una. Entonces, pero el mensaje está claro. Y luego, si se dan cuenta, está dentro del sepulcro, donde él está viendo un espejo y dice, sí me parezco a Jesús. Entonces, ¿por qué estoy hablando que hay un entorno sacrificial en todo esto? Y por eso vamos a leer Filipenses 2, 3 al 8. Y yo lo marqué con el arde, porque vamos a caminar sobre estos versículos. Y Alejandro, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ok. Síguele. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Ok. Voy a regresar y voy a entonces interpretar el arde. Primero, no sean egoístas. Está en amarillo, entonces es ¿qué es, Alejandro? Es indicativo o imperativo, no uno de los dos. Pero es que debo de hacer o debo de quitar, ¿no? Es un imperativo. Entonces, esto nos habla a nosotros. No sean egoístas. ¿Qué parte de ti sigue siendo egoísta? Pero bueno, más claro, ¿no? Dice, no traten de impresionar a nadie. Y luego, lo que está como en naranja, lo puse en naranja, aunque es amarillo, es naranja porque esto es Jesús. Sean humildes. Entonces, ¿quieres parecerte a Jesús? No seas egoísta, tienes que ser humilde. Dice, es decir, que esto es cañón, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué tanto te preocupas tú por los demás con respecto a ti? O vamos a hablar en un aspecto de iglesia.
¿tú te preocupas más por tus hermanos que por tu vida? Y no, sí, o sea, quiero ser como Jesús. Ok, entonces pregúntate esto. Si tú no te estás preocupando más por tus hermanos que por ti, estás siendo egoísta. Y por consiguiente, no vas en el camino de parecerte más a Jesús. Pero quiero decirte algo. Esto es obra de Dios. O sea, no es algo que tú tienes que tomarlo como norma, sino Dios en esta vida nueva que ya te dio, te transforma de adentro hacia afuera. Entonces son como, yo le decía a una persona, que me preguntó, ¿yo cómo sé que soy salvo? Entonces yo le dije, bueno, ese es un indicativo. El que tú te estés preocupando si eres salvo o no, es es un indicativo de que lo eres. Porque si no lo fueras, no te preocuparas por eso. Entonces, número 1 dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. ¿Qué quiere decir eso? Que me pateen el trasero y que me roben y que no, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y luego dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Entonces ahí es donde estamos hablando de mi proyecto de vida. ¿Solamente está basado en mis propios intereses o en los intereses también de los demás? O sea, por ejemplo, el hecho de que ahorita que estemos conectados, que estamos conectados, cualquiera de nosotros pudiéramos estar haciendo otra cosa, incluyendo roncando como el Jonas. O yo, sigo vendiendo mis aparatos allá afuera, lo que sea. No, Yo no ronco. Bueno, Sí yo me sí. jeteo, no ronco. Esto tiene que decirme a mí, Omar Linares, que de alguna manera estoy tratando de preocuparme más por los demás que mis propios intereses. Luego dice, también procuren interesarse, bueno, vuelve a recalcar, no se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en lo de los demás. O sea, tampoco como que ya no me voy a preocupar de mí, sino voy a nada más vivir para los demás. No, preocúpate por lo tuyo, pero también preocúpate por los demás. Y luego el 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque luego, o sea, primero nos explica, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Les voy a decir algo, y esto lo voy a leer ahorita. Muchas veces nosotros llegamos con el deseo de crecer en la iglesia, pero por las razones incorrectas. Por eso, después de decirnos Jesús lo que tiene que suceder en nosotros, en el 6 nos indica cómo se ve esto que nos está diciendo que nosotros tenemos que estar viviendo, y dice, aunque era Dios, o sea, ahí les va el ejemplo, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Lo marqué con amarillo, aferrarse, porque eso muchas veces nosotros somos aferrados, somos aferrados a lo que nosotros queremos o pensamos. Y luego dice, en cambio, renunció a sus privilegios. Otra vez nosotros tenemos que dejar nuestros privilegios. Dice, él renunció a sus privilegios divinos y luego adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y luego otra vez Jesús se humilló a sí mismo y luego lo volvió a marcar en amarillo, en obediencia. Entonces renunció a sus privilegios, adoptó una posición, aunque no era esclavo, adoptó una posición de esclavo. ¿Por qué? Por amor a los demás. Luego después fue capaz de humillarse. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Yo les decía a los casados, es preferible que pierdas las batallas con tu esposa porque la más importante ya la ganaste. Entonces, yo lo hago. O sea, la neta. Hay discusiones que yo digo, yo tengo la razón, pero prefiero decir, sabes que discúlpame, tienes razón, para la otra va de esa manera. Por ejemplo, a mí me toca limpiar el patio, ¿no? Lo limpio, cuando no lo limpio, pues, ay, no lo limpiaste, ¿no? Y cuando lo limpio, es que no lo limpias bien. Ok, entonces le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, en la siguiente lo lavo mejor, ¿no?
y ya, se acabó. Y amo a mi esposa, y dice la palabra, hasta la muerte, ¿no? O sea, el nivel es alto, no me estoy muriendo porque tengo que lavar más el patio. Entonces, y dice, y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, Jesús nos pone el ejemplo de que siendo lo que era, se hizo esclavo, naciendo de un ser humano, siendo obediente a Dios hasta la muerte. Entonces, como que el ejemplo de vida es muy alto, es Jesús. Y este es el parámetro que nosotros tenemos para poder llegar a ser como Jesús. Alfi, ¿quieres ser como Jesús? Órale, cuate. Filipenses 2:3-8. Esto es ser como Jesús. Y cada vez que tú te acercas a la palabra, tiene que afectar tu vida a este nivel que puedas tú empezar a responder cada vez más como Jesús respondería. La forma en cómo poder convivir, por ejemplo, con los hermanos en la iglesia, es una forma en la que Dios utiliza para que tú puedas ir madurando, creciendo y pareciéndote más a Jesús. Ahí es donde yo les digo a ustedes que tienen que conectar el evangelio con su vida. Yo veo situaciones entre hermanos, de enojo, de diferencia o de cualquier otro tipo que no está conectado a la palabra de Dios. Y lo que uno tiene que hacer es que tienes que correr a lo que dice la palabra y entonces llevarlo a cabo. Entonces, nosotros, pues, para poder estar caminando y pareciéndonos cada vez más a Jesús, tenemos que acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué yo les insisto tanto que tengan su tiempo con Dios, que tengan su devocional, que aprendan versículos? Porque no hay otra manera en que tú puedas llegar a tener un parámetro claro de tu vida con respecto a Jesucristo. Y les voy a decir algo, el principio de todos los conflictos está basado en nuestro corazón egoísta. Entonces, yo tengo que saber que si yo tengo algo en contra de un hermano, en contra de el pastor, en contra de un familiar, en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra de cualquier persona, tengo que saber primero que mi corazón es egoísta. Entonces yo tengo que saber que si eso que yo siento tiene que ver por algo que tiene que ver conmigo en la carne, porque si es algo que tiene que ver con Dios, Dios te dice de qué manera tú tienes que actuar en una situación así. Pablo nos da indicaciones contrarias a este tipo de comportamiento. O sea, Pablo nos dice de qué manera nos debemos de comportar en una situación así. Dice la palabra en el 3. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Fíjense, ambas actitudes provienen de un pensamiento egocéntrico. Es un pensamiento de que mi interés está en mí y no en los demás. Y Pablo no está hablando de personas que no conocen la palabra de Dios, sino está hablando de personas, o sea, el contexto de este versículo, o sea, de lo que estamos leyendo ahorita, es un contexto de unas personas que están predicando el evangelio. Él está hablando acerca de estas personas. En Filipenses 1:17 dice, los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición, dice, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¿Cuántas veces te ha tocado que una persona predique algo? O sea, que use la Biblia para darte de bibliazos o para poder sacar sus emociones contra ti o contra la iglesia, ¿no? Pablo estaba hablando de personas que estaban hablando
que predicaban el evangelio y que ellos lo estaban usando para poder dañar la reputación de Pablo. Y él entonces está hablando del corazón egoísta. Y esto nos tiene que llevar a entender que nosotros, aún cristianos, lectores de la palabra, servidores en la iglesia, podemos estarlo haciendo con un corazón egoísta. Por eso Pablo les dice, miren, esto es ser como Jesús. Pues Jesús, no, siendo Dios, se hizo hombre al grado de esclavo, entregó su vida en la cruz y murió en obediencia a Dios. Entonces nos pone un parámetro claro de lo que verdaderamente es, pues, Jesús. Y si tú y yo nos queremos parecer a Jesús, pues tenemos que saber que que partimos de un corazón egoísta. El corazón del hombre es egoísta y por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerás. Yo lo que les quiero decir es que todo está conectado con la palabra. O sea, tu actitud o el de hoy, tu actitud de ayer, tu actitud de la semana pasada, las pláticas que has tenido con otras personas, tienen que ver con lo que hay en tu corazón. Y es una evidencia que Dios permite que salga para que tú puedas saber que tienes que estar injertado en la vid verdadera, que es la que te da la vida verdadera en Cristo. Entonces, dices, entonces partimos que nuestro corazón es egoísta. Y una persona que está dispuesta a obedecer a Dios tiene que saber que tu hermano es más importante que tú. Pero una persona que parte de un corazón egoísta, por ejemplo, en la iglesia dice la palabra de Dios que permite las diferencias para saber cuál sí es y cuál no es. Y nos da como parámetros de saber cuál sí es y cuál no es. Por eso hay tantas divisiones de iglesias o tantas divisiones dentro de la iglesia, porque parten de un corazón egoísta. Ustedes conocen personas que en su vida de cristiano, de alguna manera, para ustedes han sido importantes, pero en tu proceso de vida, por alguna razón han dañado tu corazón. Entonces, es importante que tú puedas saber que esto tiene que ver con nosotros. Su objetivo de este tipo de corazón no es servir a los demás, sino ser servido por los demás. Entonces, es importante que nosotros empecemos a contrastar nuestra vida diaria, nuestra relación en la iglesia con los hermanos y la forma en cómo yo respondo a las circunstancias para saber en dónde estoy parado. Y entonces nosotros empecemos a responder correctamente. Y luego otro punto importante que habla lo que estamos leyendo, tiene que ver, dice, no traten de impresionar a nadie. Yo estuve buscando otras palabras que pudieran a mí decirme que estoy actuando de una forma que quiero impresionar a los demás y encontré la palabra vanidad. Y bueno, pues leí, ¿no? Que vanidad pues va ligado a egoísmo. Y escribí esto, dice, este es un deseo, primero que es inútil. Dice, esta es una mentalidad que solo se ocupa por cumplir su visión inflada de sí mismo. Esta persona se autopromueve o promueve a los suyos, terminando al final de cuentas con una autogratificación que no ayuda a nadie, únicamente a nuestro corazón egoísta. Entonces, la neta, cuando yo empiezo a contrastar con lo que la palabra de Dios me dice a mí, pues olvídate, o sea, termino yo cacheteado y decir, Señor, perdóname, Señor, te necesito, Señor, necesito estar más cerca de ti. Entonces, sí es importante que nosotros podamos contrastar nuestra vida contra, por ejemplo, lo que dice Filipenses 2, del 3 al 8. Y entonces yo pueda decir,
con un corazón expuesto a Dios, Señor, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué yo hago lo que hago? Y luego sigue hablando Pablo, que tiene que ver con la mentalidad, una mentalidad cristiana. Y dice el 5, hablando de la mentalidad cristiana, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, sean humildes, dice, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esto es una mentalidad cristiana. Una mentalidad humana es, a mí no me la haces, yo te la hago. Luego, bueno, ¿qué significa humildad? Humildad significa mente humilde. Esta es una persona que se considera siervo de quienes lo rodean. ¿Quieres ser como Jesús? Entonces ten una mentalidad como la de Cristo. Esto quiere decir que cuando actúas con los demás, tú vas considerando y pensando que los demás son más importantes que tú. Y que tus propósitos tienen que ser por el bien de los demás. Dice, aún nuestras mentes, o sea, esa es la realidad, que aún nuestras mentes se niegan a detenerse de la forma en cómo hemos vivido egoístamente, porque esto lo hemos hecho toda la vida, aún dentro de la iglesia. Nos obligamos a vivir de esta forma desinteresada de uno mismo, pero interesada a los demás. Entonces, por eso cuando Pablo empieza a dar el ejemplo, dice en el 7, dice, en cambio, renunció a sus privilegios. Entonces, hay un acto que tiene que ver con un sacrificio y luego con una forma. Él adoptó la humilde posición de esclavo. ¿Jesús era esclavo? No, es Dios, pero él adoptó una posición. Entonces, esto nos habla a nosotros de la forma en cómo nosotros tenemos que actuar. Esto es lo que define a Cristo. Y por supuesto, es un llamado a nosotros a imitarlo. ¿Quieres ser como Jesús? Dime qué áreas de tu vida relacional con tus hermanos tienen que cambiar hoy. ¿Qué parte de tu vida tiene que ser sanada hoy? ¿Qué parte de las cosas que has dejado en el camino tienen que quedar resueltas hoy? Porque en Efesios dice, ya Pablo es un poco más exigente y con la autoridad que Jesús le da, nos ruega a que nosotros actuemos de cierta manera. Y el 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, entonces tiene que ver con una acción. El 6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Alejandro, no sé si estás, pero si estás, dame un ejemplo de eso, de qué significa no aferrarse o ser igual a Dios. O sea, dame un ejemplo tuyo que pudiera imitar esta parte de Dios o de Jesús en ti. Nada más quítale el micro. Perdón. Pues hablando de mi primer ministerio, pues es el hecho de a veces de querer ganar mi batalla, ¿no? El de que yo sea primero yo, pues, y no mostrar esa humildad como la de Cristo, ¿no? Sí, el 7 dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Jonas. Omar. Mande. Me voy a tener que retirar porque resulta que llegó mi hija de Ensenada y pues la voy a aprovechar un ratito. Órale, dale, amigo. Sale.
Sorry. Ya vamos a terminar, no te preocupes. Jonas. Gracias, bye. Bye. Ok, pues básicamente lo que se resume esto es de que se tenía una posición de poder. En este caso, pues estamos hablando que pues, era Dios, o sea, no hay otra más grande que esa. Y en nuestra posición, en nuestra vida, podemos tener unas posiciones de poder sobre otras personas. En mi caso, yo como hermano mayor, lo puedo decir con mis hermanos menores. Yo muchas veces yo, yo prefería el que se viera que yo tenía la razón y hacer sentir mal en este caso, mis hermanos, porque yo tenía este poder, ¿no? Me aferraba a que yo ganara las batallas o las discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, algo que ¿cómo lo podría yo practicar? Es siendo humilde y no aferrarme a que por ser el hermano mayor, yo tengo que estar eh, humillando, menospreciando a mis hermanos menores, ¿no? Y si en algún punto se equivocasen, pues yo no ponerme en mi posición, ¿no? De, de sí, no, yo nunca me equivoco y así, ¿no? Y ser honestos y ponerme en una posición más de amor en vez de lo contrario, ¿no? Ok. El 8, Eddie, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Cómo esto tú lo pudieras contrastar con tu vida o con nuestra vida, pues en general? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Yo creo que estamos como muy cómodos haciendo el esfuerzo o sacrificio en la parte del servicio. Hablando de mí, busco dar siempre pues un poco más, ¿va? Cada vez un poco más en función al ministerio, pero yo creo que estamos súper lejos, o estoy súper lejos de lo que él hizo. Se humilló a sí mismo y eso nos cuesta mucho trabajo. Reconocer los errores, pedir perdón, esa parte de humildad nos cuesta a todos. Y yo creo que pues trabajo diariamente en que eso suceda en mí para poderme parecer a Cristo. Pero fíjate, después dice, y murió en una cruz como morían los criminales. En realidad estaría yo dispuesto a morir en la cruz por gente que pecadora igual que yo. Híjole, está bien complicado, ¿no? Sí, sí, pues digo, fíjate, yo por ejemplo te puse el ejemplo de limpiar el patio. O sea, yo lavé el patio. Entonces, aunque desde nuestra perspectiva puede ser como egoísta de la otra persona, tú lo haces. Y esto trae, pues finalmente trae bendición en la vida de los dos. Y ya voy a, para terminar en estos 2 minutos, voy a comentarles el final. Bueno, no el final, sino la parte importante del final. Es primero, dice, Jesús no solo negó el considerarse ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente. Esto es clave en la vida de un cristiano que quiere ser como Jesús. Jesús siendo Dios, se rebajó voluntariamente y se hizo esclavo de todas las personas para llevarlos delante de Dios. O sea, Jesús se hizo esclavo por ti, se hizo esclavo por mí, para que tú y yo pudiéramos estar o tener la oportunidad de estar delante de Dios. Valorar a los demás por encima de nosotros mismos no significa que nos menospreciemos, sino más bien poner por encima de nuestros propios intereses los intereses de los demás. O en otras palabras, amar
y servir a los demás primero. ¿Quieres ser como Jesús? Ama a tus hermanos y sírveles a ellos. Imagínate que cada uno de nosotros en la iglesia tuviéramos esta mentalidad de Cristo, cómo estuviéramos conviviendo como iglesia. Por eso es importante y necesitamos cambiar nuestra mentalidad para poder reflejar la mente de Cristo. Y por eso Dios tiene que empezar a afectar nuestras vidas de adentro hacia afuera. No podemos externamente hacer algo que internamente no ha sucedido. Cuando, por ejemplo, voy a hablar cosas prácticas. Cuando encontramos conflictos con hermanos dentro de la iglesia, estamos llamados ¿a qué? Según la palabra de Dios. Número 1, amarlos. 2, a invitarlos a que ellos también tengan un cambio de mentalidad, de una mentalidad egocéntrica a una mentalidad cristocéntrica. Los conflictos no son un azar de la vida, son una oportunidad que Dios nos da de mostrar a Cristo y hacer evidente eso en nosotros y cada vez poder nosotros responder más como Jesús y cada vez menos cada vez menos promover mi pensamiento egoísta hacia mí mismo. Así que necesitamos ejemplificar los corazones teniendo un corazón de servicio y promoviendo el amor de Cristo entre nuestros hermanos. Y cuando todos los miembros de la congregación se centren por completo en las necesidades y deseos de los demás, hasta entonces no habrá lugar para la búsqueda de la gloria personal en el pueblo de Dios. Cuando tú y yo pensemos que el otro es más importante que yo, que sus necesidades son más importantes que las mías, entonces estaremos llegando a la culminación de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿no te emociona a ti que pudiéramos nosotros llegar a esa unidad que solamente puede producir Cristo en nosotros? Yo creo que todos diríamos que sí. Entonces, yo me quedo con esto. Si la palabra de Dios no afectó algo en ti, como dijera en otras ocasiones, la estamos leyendo mal. Si realmente algo de lo que la palabra de Dios te trajo a ti hoy tiene que ver con algo que tienes que corregir hoy, entonces sí valió la pena. Y con esto, pues ya finalmente me quedo. Un segundito. Gael, ve a ver quién está tocando, por favor. Y ya con esto me quedo. Y espero que a ustedes les haya hablado a su vida. Mi llamado el día de hoy es a dar fruto espiritual, a caminar por fe, pregúntale a tu mamá, y pagar el precio de ser un digno seguidor de Jesús. Ya no va a haber preguntas, ya la dinámica es que podamos nosotros estar como hablando lo que ya aprendimos. Ahorita ya se nos fue el tiempo, así que se salvaron de las preguntas, pero cada semana vamos a procurar que no pase de 1 hora y media. Pero tú hazte el reto de poder explicar esto, explicar de forma detallada lo que Dios te habló en este capítulo y 2, de qué manera lo aplicarías a tu vida o afectaría tu vida de forma inmediata. Estas 2 preguntas tú tienes que respondértelas terminando esta conexión para que tú puedas entonces saber que realmente estás dando pasos cada vez más acercándote a parecer más a Jesús. Y no te quedes con la teoría. Si tienes algo en contra de tu hermano, acércate y resuélvelo. Quita cualquier impedimento que estorbe a tu propósito principal en la vida de parecerte cada vez más a Cristo. Entonces, con esto, yo les quiero decir
que esta es la vida cristiana, que esto es lo que la palabra de Dios te habla para que tú cada día te puedas parecer más a Cristo. Y otra pregunta, para que tú puedas avanzar más rápido en este proceso de parecerte a Cristo, ¿qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te habló Dios ayer? ¿Qué te habló Dios antier? ¿Qué te habló Dios en esta semana, en tu tiempo con Él? Si no tuviste oportunidad de tener tiempo con Él, te invito a que lo tengas y que entonces Dios empiece a afectar tu vida de una forma tan radical que nosotros podamos ver el fruto de ti, de Jesús en ti. Así que con esto pues termino, y si no tienes el libro, pues haz lo que tengas que hacer, pero consíguelo para que puedas leer desde ya el capítulo 8, para que puedas saber de qué significa mantén la bola en el juego. Y también te invito a que por favor recuerdes que el próximo miércoles tienes que estar a las 7 de la tarde y que podamos ir avanzando hasta terminar el capítulo. Llevamos el 8, termina en el 12, entonces pues vamos avanzando. Y ahí les va el versículo a memorizar para la próxima semana. Efesios 4. Oye, esto hay que ponerlo en el grupo, ¿no? Para ahí tenerlo. Sí, lo voy a poner en el grupo y el video va a estar disponible para ustedes. Versículo a memorizar, Efesios 4:13. Dice, ese proceso del que hemos estado hablando continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces la respuesta es, ¿cuánto tiempo va a durar este proceso? Toda la vida, hasta que Jesús venga por su iglesia. Pero yo te invito a que la disfrutes a partir de ya, que Dios empiece a afectar tu vida ya, y que cada vez puedas ser más maduro en el Señor, y que la respuesta a las circunstancias den fruto real de tu vida transformada en Dios. Y terminamos. Este video lo subo en un ratito más, por si quieren volver a verlo. Voy a subir el versículo ahí, el grupo, para que puedan ustedes verlo, y de verdad les invito a que inviertan tiempo y se lo aprendan de memoria. Esta es una dinámica que como servidores de Jesús van a tener que estar haciendo constantemente. Así que, Alfie, ¿puedes orar para terminar el grupo? Listo. Ok, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio y por estas palabras que hoy recibimos de parte de ti, Señor. Sabemos que estamos en un proceso de cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y lo que tú más nos demandas es parecernos a ti, Padre. Algo, pues, puede parecer algo difícil, Padre, pero no imposible cuando seguimos realmente tus pasos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y por mantenernos siempre sanos, sobre todo en este tiempo de pandemia. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Voy a tomar una foto y a ver, y terminamos el día de hoy, ¿ok? Eva, yo una vez no te desaparezcas. Ok. Ahí está mi mano. Uy, se desaparece, bueno. 1, 2, 3. Listo. Descansen, nos vemos. Les prometo, 8:30 terminamos la próxima semana. Dale, bye bye. Bye.